Uno de los elementos que utilizan los paleoantropólogos para considerar a una sociedad como humana son los rituales funerarios. En un punto de la evolución, nuestros antepasados se hicieron conscientes de la existencia de la muerte, de que era un estado similar al del sueño, pero que era definitivo, que nunca se volvía al estado de vigilia y que además era algo que iba a ocurrirle a todos y cada uno de los vivos. Las religiones, dicen quienes no son religiosos, han sido respuestas humanas para darle trascendencia a la vida y manejar el enorme miedo a dejar de ser que implica la muerte cuando no se tiene un esquema religioso. Lo mismo pasa con la filosofía y las dudas sobre el significado de la existencia humana, el deseo de jugar un papel importante en un universo grande, complejo y amenazante en el que existe algo tan tremendo como la muerte. Esto ha determinado que a lo largo de la historia sea una preocupación especial saber cuándo ocurre realmente la muerte, en qué momento un ser, especialmente un ser humano, deja de estar vivo. La definición de la vida no es tan clara como quisiéramos, sino que por el contrario, conforme más sabemos, más problemas representa. Incluso, en el transcurso de la búsqueda del conocimiento, los seres humanos nos hemos visto enfrentados al hecho de que hay organismos o entidades como los virus que no es fácil saber si están vivos o no y que desafían las definiciones más simplistas. La muerte y los procesos que le acompañan llevaron al desarrollo de numerosas leyendas y supersticiones. Así, por ejemplo, el hecho de que un cadáver no se corrompiera según se creía que debía hacerlo, especialmente si parecía totalmente incorrupto, fue uno de los elementos que llevó a la creencia en el vampirismo. Lo mismo pasaba con cuerpos que al ser exhumados semanas después de la muerte mostraban sangre en la nariz y la boca, producto de los gases de la descomposición que impulsan los fluidos del cuerpo por estos orificios, pero que se interpretaba como sangre de la que se habían alimentado los vampiros. Los movimientos y ruidos producidos por la acumulación de gases en los cuerpos en descomposición influían igualmente en esta creencia. Hoy sabemos valorar nuestra ignorancia general acerca de los procesos posteriores a la muerte y apenas estamos empezando a estudiar a fondo los procesos de la descomposición. En una época y durante mucho tiempo, se consideró que la muerte ocurría al detenerse el latido cardíaco y la respiración de modo irreversible. Sin embargo, esto comportaba dos problemas importantes. En primer lugar, que no es fácil saber con precisión si el corazón ha dejado de latir o la respiración se ha detenido. Como se ha podido documentar, puede haber pulso y respiración difíciles de percibir. De allí que se utilizaran algunos sistemas primitivos como el de colocar un espejo ante las fosas nasales de la persona para determinar si había vapor de agua producto de una respiración imperceptible. En segundo lugar, y sin duda alguna más importante, el avance del conocimiento y las técnicas médicas han permitido invertir algunos procesos que antes se consideraban definitivos. La resucitación cardiopulmonar, los desfibriladores eléctricos, la respiración artificial, el uso de sustancias como la epinefrina y otros procedimientos pueden hacer que vuelva a latir el corazón o que funcionen los centros respiratorios. Del mismo modo, la experiencia médica ha reunido ejemplos notables sobre personas que pueden recuperar todas sus funciones después de sufrir potentes descargas eléctricas o de ahogarse en aguas heladas, especialmente en el caso de niños. Así, desde mediados del siglo XX se hizo necesario utilizar una nueva definición para la muerte. Esta referente a la llamada muerte cerebral o muerte biológica, que se considera que ocurre cuando el cerebro deja de tener actividad eléctrica. Esto supone que esta actividad eléctrica es precisamente lo que define o denota la conciencia y por tanto la calidad de humano o persona que tenemos cada uno de nosotros. Una vez detenida de modo irreversible la actividad del cerebro, o al menos la actividad del neocórtex cerebral, que es la sede de las funciones cognitivas superiores, lo que consideramos nuestra personalidad ya no puede volver nunca a reactivarse. La mayoría de los países occidentales incluyen a la muerte cerebral como la definición legal de muerte, aunque para ciertas religiones el asunto siga siendo dudoso y pongan por tanto obstáculos a acciones como los trasplantes de órganos, cuya realización depende puntualmente del momento en que se puede determinar médica y legalmente que el donante ha muerto. Ciertamente solo algunas expresiones claras e irreversibles pueden ser consideradas como una señal certera de la muerte. Entre tales expresiones se consideran algunas lesiones tremendamente graves como la decapitación o la incineración del cuerpo, o bien la presencia de signos como el rigor mortis, esa rigidez que se presenta unas 3 horas después de la muerte y que dura unas 72 horas y que está ocasionada por cambios químicos en los músculos como producto de la muerte. Otro signo claro de la muerte es el livor mortis, la lividez producto de la acumulación de la sangre en las partes de menor elevación del cuerpo. Y por supuesto, la señal más clara, la descomposición. Nada de lo que hasta hoy hemos aprendido sobre la muerte y cómo vencerla, al menos parcialmente aumentando la duración y calidad de la vida humana,
ha servido sin embargo para poder enfrentar de mejor manera el miedo a la muerte. Ese miedo que por un lado paraliza y aterra y por otro lado ha impulsado el pensamiento y el arte como uno de los elementos clave de todas las culturas humanas, sin excepción. Desde principios de la década de 1960 y con base en libros de Evan Cooper y Robert Ettinger, se difundió sobre todo en Estados Unidos la idea de que si se congela a una persona inmediatamente después de su muerte, se conservarían de modo mágico su personalidad, ideas y memoria. Entonces podría esperar en un estado que los cómics solían llamar animación suspendida a que los científicos de un futuro lejano la resucitaran, curaran sus afecciones y le dieran una nueva vida. Desde 1967 se ha congelado o criogenizado a unos pocos cientos de personas, pese a que las objeciones científicas a la criogenia han aumentado al paso del tiempo, poniendo muy en duda que los cerebros congelados conserven la información que los hace humanos y la posibilidad misma de la descongelación futura que nadie, ciertamente, garantiza en el contrato.